Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Como me imagino que ya sabéis, si tenéis varios gatos en casa, cada uno es completamente distinto a otro. Cada uno tiene su carácter y su forma de ser. Por lo tanto, a la hora de daros respuesta a varias preguntas que me habéis hecho sobre cómo es el comportamiento del gato ante la muerte, pues no va a ser fácil, no va a ser fácil porque no todos los gatos van a tener el mismo comportamiento. Os voy a dar unas pautas generales para que os ayuden a identificar este comportamiento caso de que se vaya a dar. No quiere decir en ningún caso que vaya a ser solamente lo que yo os comente, ¿vale? Cada gato, vuelvo a decir, es en sí mismo un ente diferente a los demás, pero estos cambios de comportamiento sí que suelen anticiparnos, suelen hacernos pensar, que nuestro gato está prácticamente ya en sus últimas horas, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os cuento cuáles son. De entrada os tengo que decir que, y esto os lo digo un poco para tranquilizaros y para que nadie se me deprima, el gato no, igual que los animales en general, no tienen el mismo concepto de muerte que tenemos nosotros. El gato no va a saber, en ningún momento os lo puedo garantizar y lo juraría hasta por lo más sagrado, que no tiene el sentimiento de saber que está a punto de morir, que no va a haber un mañana, que mañana no va a haber el sol, para que me entendáis mejor, ¿de acuerdo? Esto no lo va a tener, pero sí que va a reaccionar a una serie de sentimientos que tiene de una manera muy característica, y este comportamiento nos va a indicar que el animal pues ya está muy en sus últimos momentos. Uno de los primeros cambios de comportamiento que va a tener todo gato, o la gran mayoría, vuelvo a decir, que no tienen por qué ser todos, va a ser que el gato no va a estar tan a gusto contigo. No quiere decir que te deje de querer, no quiero decir eso, simplemente que va a intentar buscar sitios más escondidos, sitios donde esté más relajado, donde no vea gente, más oscuros, más en penumbra. La luz del sol, la iluminación exagerada en estos casos ya finales de la vida, pues le suele molestar. No te recomiendo que en este caso vayas a por él a atosigarle. Intenta llamarle su atención, ofrecerle una comida más apetitosa y demás, porque el gato lo está pasando mal, tiene algún tipo de dolor o algún tipo de sufrimiento y reacciona pues yéndose a esconder, a no ver a nadie. Otro comportamiento muy común en prácticamente la mayoría de gatos es la pérdida de apetito, y esto pasa igual que en los humanos. Una persona muy mayor que ya está en sus últimos días o horas, pues es una persona que evidentemente no tiene ganas de comer, y esto en los animales es exactamente igual. En el caso en particular de los gatos, llama mucho la atención que cambia su comportamiento higiénico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, dejan de acicalarse. Un gato que ya está en sus últimas horas o días es un gato que vais a ver que aparece sucio, que aparece desarreglado. De hecho, incluso como síntoma os puedo decir que huelen mal en muchas ocasiones, desprenden olores rancios, porque hay alteraciones bioquímicas en su interior que hacen que por la boca, por sus partes, por la piel y demás, desprendan olores desagradables. Es también altamente sintomático, y esto es normal, que cambie su comportamiento de juegos y de relación. El gato, cuando ya está en sus últimas horas, entenderéis que de lo último que tiene ganas es de jugar y de salir y de cazar o de lo que sea. Es un gato completamente apático, completamente chafado, y que no va a tener este tipo de sentimiento. Llama mucho también la atención de que el gato pasa muchas más horas de lo común durmiendo. Si por lo general un gato duerme entre 14 y 16 horas, pues es bastante común que se tire incluso por encima de esas 16 horas, que sería el rango máximo. Ya os digo, todos estos comportamientos nos reflejan que el gato tiene una sensación extraña, que se encuentra mal, que está sufriendo, lo está pasando muy mal, y que va a alterar su comportamiento. Y estos cambios de comportamiento nos van a indicar que la muerte está cerca. De cualquier manera, hace poco os hicimos un vídeo explicándoos en qué señales os tenéis que fundamentar, y os dábamos 25 para saber que vuestro gato está sufriendo. Que esté sufriendo no quiere decir que se vaya a morir, ¿eh? Esto hay que dejarlo claro.
pero sí que os puede ayudar a entender mejor a vuestro gato y ayudarle. Muy importante este vídeo para identificar cómo saber que vuestro gato está sufriendo. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho. Chao.